El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica surgida en Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado, en la llamada Escuela de Chicago. Toma como objeto de estudio las distintas interacciones entre individuos y las interpretaciones que dan a los símbolos surgidos en estas interacciones. Esta teoría postula que el ser humano es un creador de símbolos y significados con los cuales interactúa socialmente. La interacción nos permite adquirir conocimiento, comunicar ideas y fortalecer nuestra conciencia individual. El interaccionismo simbólico prestó especial atención al rol de la opinión pública y de los medios de comunicación, a la llamada ecología urbana y al papel de la interacción social en la formación de la conciencia individual. Origen. El término interaccionismo simbólico fue acuñado por Herbert Blumer en 1937. Esta teoría social surge en la Universidad de Chicago, en un momento de expansión urbanística y del desarrollo de la opinión pública a través del papel cada vez más influyente de los medios de comunicación. En el desarrollo de esta teoría juegan también un papel fundamental la reciente inmigración europea a Estados Unidos, la evolución del sistema democrático, las ideas del fundador del pragmatismo, el estadounidense Charles Sanders Peirce, 1839-1914, y del filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel, 1858-1918. Las ideas de Simmel sobre la conciencia individual, la acción e interacción llegarían a la Escuela de Chicago a través de uno de sus fundadores, Robert Park, que cursó estudios con Simmel en Europa. ¿Qué propone la teoría del interaccionismo simbólico? Esta teoría puede resumirse en las siguientes premisas. Los símbolos. Las personas interactúan con el mundo y con otras personas a través del uso de símbolos, que le permiten ir más allá de su entorno inmediato, facilitan la comunicación y permiten el desarrollo de la imaginación. Interacción y significado. Los significados son producto de la interacción social, especialmente los que tienen que ver con la comunicación, que son fundamentales para el desarrollo de la conciencia individual y del grupo social. Los individuos y los significados. Los individuos generan los significados, los organizan y reproducen de acuerdo con su experiencia social. Al compartir los significados, los individuos crean su realidad social. Formación del yo social. El individuo desarrolla su yo social, su autoconciencia, a través de la interacción social. Según George H. Mead, debemos ser los otros si queremos ser nosotros mismos. El individuo se reconoce a partir de la reacción de los demás. Individuo y sociedad. Para el interaccionismo simbólico, la sociedad no está constituida por clases, sistemas normativos o posiciones que determinan la conducta de sus integrantes, sino por individuos con capacidad para actuar libremente, aunque no descarta la presión social. Autores representativos. La Escuela de Chicago, del mismo modo que la Escuela Durkheimiana de París o la Escuela de Frankfurt, fue una empresa colectiva que involucró a un grupo de brillantes filósofos y sociólogos, entre los que destacan Robert Park, 1864-1944. Estudió en la Universidad de Michigan e inicialmente se desempeñó como periodista, lo que le dio un conocimiento de primera mano de la cultura urbana. Posteriormente, estudió en Harvard y Alemania, donde estudió con Georg Simmel. Fue un luchador de los derechos de los negros en el Congo belga y en Estados Unidos. Y en 1914 se incorporó a la Universidad de Chicago y un año después a la American Sociological Society, de la que llegaría a ser presidente 10 años después.
Su experiencia con el periodismo y la vida urbana sería determinante en el concepto de ecología urbana de la Escuela de Chicago. Y junto a Ernest W. Burgess fue el autor de An Introduction to the Sciences of Sociology en 1921, considerado el primer manual verdaderamente importante de sociología. George H. Mead, 1863-1931. Señalado como la figura más importante del interaccionismo simbólico, Mead curiosamente no fue sociólogo sino filósofo y docente de esta disciplina durante toda su vida académica en la Universidad de Chicago. 1898-1931, que publicó relativamente poco. Sin embargo, su obra Mind, Self and Society, Mente, Persona y Sociedad de 1934, producto de los apuntes tomados por estudiantes en sus cursos de psicología social, es considerada la base intelectual del interaccionismo simbólico. Mead tomó elementos del conductismo psicológico y los llevó más allá, al proponer el estudio de la conciencia individual desde una perspectiva científica, y a postular la íntima relación entre la conciencia individual y la interacción social. Irving Goffman, 1922-1982. Nacido en Alberta, Canadá, Goffman realizó estudios de arte en la Universidad de Toronto y de doctorado en Chicago. Su pensamiento está muy influido por Émile Durkheim y George H. Mead. Es considerado el creador de la microsociología y de la teoría dramatúrgica. Goffman aseveraba que hay muchas similitudes entre lo que sucede en un escenario teatral y cómo actuamos en la vida diaria. Nos comportamos como actores desde el momento en que escogemos el vestuario hasta la selección de la máscara para cada situación en la vida social. Su obra más representativa y difundida es Presentation of Self in Everyday Life, la presentación de la persona en la vida cotidiana, publicada en 1959. Con Herbert Blumer fundó el Berkeley, California, un centro de interaccionismo simbólico. Herbert Blumer, 1900-1987. Discípulo de Simmel, Park y Mead, Blumer fue quien acuñó el término interaccionismo simbólico en 1937. Estudió en la Universidad de Chicago y fue un miembro destacado, secretario y luego presidente de la American Sociological Society. Blumer, oponiéndose a otras teorías sociales del momento, como el funcionalismo o el conductismo, afirmaba que la base del análisis social debe estar en el individuo y no en situaciones externas, como el conflicto entre clases o las imposiciones normativas. Para entender el mundo simbólico en el que se desenvuelven las personas, proponía un tipo de investigación basado en un contacto estrecho con la gente. Su obra más importante es El interaccionismo simbólico, perspectiva y método, de 1969. Otros autores destacados del interaccionismo simbólico. Otros miembros importantes en el desarrollo de esta teoría social y que formaron parte de la Escuela de Chicago fueron Charles Horton Cooley, 1864-1929, y Walter Lippmann, 1889-1974. Cooley propuso la teoría del yo espejo, el sujeto construyéndose al imaginar cómo lo ven los otros. Lippmann, además de intelectual y periodista, estudió el papel de los medios de comunicación y la tensión existente entre el capitalismo y la democracia.